Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Las cámaras captaron un instante inesperado durante los ensayos de la serie Esaret. En medio de una pausa, Cenk Toron tomó unas flores que estaban en el set y, en tono de broma, se las entregó a Mahzin Meravet. Lo que parecía un gesto casual rápidamente se convirtió en un momento especial. La sonrisa de Cenk, al extender las flores, llamó la atención de todos. Mahzin reaccionó con una risa sincera. Y el ambiente se llenó de complicidad. El gesto, aunque presentado como una broma, adquirió un matiz diferente frente a las cámaras. La naturalidad con la que Cenk se acercó a Mahzin fue interpretada como algo más que una simple acción improvisada. El brillo en sus ojos y su sonrisa amplificaron la sensación de un instante romántico. Mahzin, al recibir el gesto, respondió con la misma energía. Esa reacción creó un clima único en el ensayo. ¡Oh no! Y todos los presentes lo notaron. Algunos miembros del equipo de rodaje comentaron que la pareja siempre mantiene una cercanía especial. Suelen compartir tiempo juntos entre escenas. La dinámica entre ellos es evidente para quienes los rodean. Por eso, este momento con flores no sorprendió del todo a los más cercanos. Sin embargo, al ser captado por las cámaras, cobró otro nivel de repercusión. Y terminó siendo noticia en medios sensacionalistas. La prensa no tardó en difundir las imágenes con titulares llamativos. Momento romántico, durante el ensayo, fue la frase más repetida en portales y programas. Las fotografías mostraban a Cenk extendiendo las flores con una sonrisa amplia. Mahzin, entre risas, parecía disfrutar del gesto sin reservas. La secuencia de imágenes reforzaba la idea de complicidad. El público interpretó el momento como una declaración no verbal. En redes sociales, las reacciones llegaron con rapidez. Los fans compartieron las fotos una y otra vez. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. La mayoría celebraba la ternura de la escena. Otros resaltaban la química entre los actores. La viralidad fue inevitable. Y el tema se instaló en las tendencias digitales. Lo curioso es que, según trascendió, las flores eran parte de la decoración del set. No tenían un significado romántico en sí misma. Sin embargo, el contexto y la forma en que Cenk las utilizó lo cambiaron todo. La percepción del público se centró en el gesto, y no en el objeto. La magia estuvo en la intención que proyectó Pentron. Y el resultado fue un momento que generó sonrisas colectivas. El ambiente de ensayo, generalmente más técnico y concentrado, se transformó por unos instantes. El gesto rompió la rutina y aportó frescura. Los actores, lejos de la tensión de las grabaciones, disfrutaron de la espontaneidad. Esa naturalidad es la que más conquista al público. Porque revela un costado humano y cercano. Un costado que los fans valoran profundamente. Los testigos aseguran que el momento no estuvo preparado. ¡Oh! La espontaneidad fue lo que más lo hizo especial. No había guión ni indicación detrás del gesto. Fue un instante genuino que atrapó la atención de todos. Esa autenticidad es lo que lo convirtió en noticia. Y lo que hizo que trascendiera más allá del set. Las imágenes difundidas muestran la secuencia completa. Primero, Cenk toma las flores con un gesto juguetón. Luego, las extiende hacia Mahzin con una sonrisa evidente. Ella, sorprendida, reacciona entre risas y complicidad. Finalmente, ambos comparten una mirada breve pero significativa. La sucesión de gestos contó una historia sin palabras. Y esa historia conmovió a quienes la vieron. La publicación de estas imágenes desató un torrente de comentarios. Los fans hablaban de química, de conexión y de complicidad. Algunos aseguraban que el gesto revelaba lo que ya se intuía. Otros preferían verlo solo como un momento divertido. Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. Y todos coincidieron en que fue un instante único. El detalle que más destacó fue la sonrisa de Cenk. Una sonrisa amplia,
natural y cargada de ternura. Ese gesto fue suficiente para darle al momento un aire romántico. No fue la flor en sí, sino la expresión del actor lo que atrapó a los espectadores. Su mirada hacia Mahasin completó el cuadro. Y eso bastó para encender rumores. Por su parte, la risa de Mahasin fue interpretada como aceptación. Su reacción espontánea transmitió alegría y complicidad. Se notaba que disfrutaba el instante. Esa naturalidad reforzó la percepción de cercanía. El público lo leyó como un intercambio genuino. Y esa autenticidad fue lo que lo hizo inolvidable. El equipo de rodaje, acostumbrado a verlos juntos, no ocultó su sorpresa ante la difusión mediática. Para ellos, la cercanía es parte de lo cotidiano, punto. Pero entendieron que, en imágenes, el gesto adquiría otro significado. La forma en que se compartió en los medios amplificó el impacto y lo transformó en un tema de conversación masiva. La escena también mostró el lado más humano de los ensayos. Detrás de las cámaras, los actores también encuentran momentos para relajarse. Esa chispa espontánea aporta frescura al trabajo y conecta con el público de una manera especial, porque permite ver a los actores más allá de sus personajes. Y eso siempre genera empatía. La viralidad fue tal que las fotos cruzaron fronteras. Fans de diferentes países comenzaron a compartirlas. Las redes sociales se llenaron de comentarios en varios idiomas. La complicidad de los actores se convirtió en un fenómeno global. Y una simple broma en el set se transformó en noticia internacional. Así de rápido viaja la información en la era digital. Menudo. El momento también desató debates entre seguidores. Algunos afirmaron que era una muestra clara de cariño real. Otros insistieron en que no debía sobreinterpretarse. La discusión se extendió por días. Pero lo que todos admitieron fue que el gesto fue encantador. La ternura se impuso por encima de cualquier debate. Y eso fue lo que más destacó. La sencillez del gesto también llamó la atención. No hubo lujos ni grandes despliegues. Solo unas flores simples y una sonrisa sincera. Ese minimalismo le dio aún más fuerza al instante. Porque la emoción no dependió del objeto, sino del sentimiento proyectado. Esa autenticidad es lo que más conmovió al público. El gesto también reforzó la percepción de química entre los protagonistas. Una química que traspasa la pantalla. Cada interacción alimenta la expectativa de los fans. Y este episodio no hizo más que sumar a esa percepción. El público quiere verlos juntos. Y cada señal refuerza esa ilusión. Los medios especializados en espectáculos dedicaron espacio a la historia. Analizaron el gesto y lo presentaron como un guiño romántico. Los panelistas debatieron sobre el alcance del momento. Algunos lo describieron como una prueba de cercanía. Otros lo catalogaron como un simple juego. Pero todos coincidieron en que fue un instante encantador. El público, por su parte, disfrutó la historia como un regalo. Las imágenes se compartieron con entusiasmo. Los comentarios estaban llenos de alegría. Los seguidores celebraban la complicidad y la espontaneidad, y pedían más momentos así. Porque esos instantes son los que hacen vibrar a la audiencia. La fuerza del gesto radica en su naturalidad, No hubo planes ni guión detrás. Solo una acción simple que desató emociones masivas. Esa autenticidad es lo que conecta con la gente. Y es lo que convierte un momento cotidiano en un fenómeno mediático. El poder de lo sencillo quedó demostrado una vez más. Las reacciones continúan incluso días después. Los fans siguen comentando y compartiendo las fotos. La historia se mantiene viva en redes sociales. El interés no disminuye, al contrario, crece con cada publicación. La expectativa de nuevos gestos aumenta, y el público permanece atento. El ensayo, que en principio era solo una jornada más, se transformó en un recuerdo inolvidable. La magia del instante trascendió el set. La sonrisa de Zeng y la risa de Mahasin
quedaron grabadas en las imágenes. Y esas imágenes recorren ahora el mundo. Un detalle mínimo, pero con un eco inmenso. Así se construyen los momentos memorables. El hecho de que la prensa lo bautizara como un momento romántico, también reforzó la idea. El titular se repitió en múltiples portales. Y esa etiqueta se quedó instalada en la mente del público. Aunque algunos insistan en que fue solo una broma, el título condiciona la percepción y lo convierte en parte de la narrativa mediática. En definitiva, lo que sucedió en el ensayo se convirtió en un fenómeno. Un gesto breve, pero cargado de significado. Una sonrisa y una risa que bastaron para generar complicidad. Bon don todo. El público se apropió de la historia y la hizo viral. Y ahora, ese instante forma parte de la memoria colectiva de los seguidores. Una prueba más del poder de lo espontáneo. Lo cierto es que, con o sin intención, el gesto dejó huella. Los actores lograron captar todas las miradas sin proponérselo. El ensayo se convirtió en noticia. Y las imágenes en tendencia global. Una vez más, lo simple demostró tener un impacto inmenso. Y el público disfrutó de cada segundo de la historia. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.